Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Parte 1. La Sabia, capítulo 3. A medida que se aproximaba el solsticio de invierno, el clima se volvió húmedo y frío, y los cielos se tornaron oscuros. Hasta las cabras perdieron interés por salir a pastar. Gowen pasaba cada vez más tiempo junto a las cabañas donde comenzaban los pastos que se extendían al pie de Thor. Al principio, cuando oía los cantos que provenían de la gran estructura redonda que los cristianos llamaban su santuario, los escuchaba desde lejos, pero aquella música lo fascinaba, y día a día fue acercándose más. Se decía a sí mismo que iba allí solo porque llovía o porque el viento era frío y prefería vigilar las cabras a cubierto. Habría sido distinto si hubiera tenido un compañero de su edad, pero la reina de las hadas aún no había cumplido la promesa de llevar a Siana a vivir a Avalon, y se sentía muy solo. Cuando se acercaba algún monje se escondía, pero la lenta y penetrante música lo emocionaba tanto como la de los bardos druídicos, si bien de manera distinta. Un día poco antes del solsticio, el refugio que le ofrecía la pared le resultó especialmente reconfortante, pues aquella noche había tenido pesadillas en las que su madre, envuelta en llamas, pedía a su hijo que la salvara. Gowen sintió que se le rompía el corazón mientras la miraba, pero en el sueño no sabía que se dirigía a él, así que no hizo nada. Cuando se despertó, se acordó de que él era su hijo, y se echó a llorar porque era demasiado tarde para salvarla o para decirle al menos que la habría querido de haber tenido ocasión. Se dejó caer contra el muro de adobe y se arrebujó en la piel de oveja. Aquel día la música le resultaba especialmente bella y alegre, aunque no entendía la letra. Disipó la angustia de la noche mientras el sol matutino derretía la escarcha. Fijó la mirada en el fuego de luces irisado que producían los cristales de hielo y poco a poco le fueron pesando los párpados hasta que finalmente se quedó dormido. No fue un ruido, sino la ausencia de él lo que le devolvió la conciencia. El canto había terminado y la puerta estaba abriéndose. Por ella salieron en fila 12 hombres viejos, o eso le parecieron, vestidos con hábitos grises. Con el corazón en un puño, Gowen se acurrucó en sus pieles y se quedó quieto como un ratón cuando vuela la lechuza. En último lugar salió un anciano de cuerpo menudo, encorvado por la edad y con el pelo completamente blanco. Se detuvo, paseó su aguda mirada a su alrededor y la posó con rapidez en la figura temblorosa de Gowen. Se acercó unos pasos a él y dijo: «No te conozco. ¿Acaso eres uno de los jóvenes druidas?» El monje que precedía al anciano, un hombre alto, de pelo ralo y con manchas en la piel, se dio la vuelta y los miró con expresión ceñuda. Pero el anciano le hizo un gesto con la mano y el otro, con mala cara, se dirigió con el resto de sus hermanos hacia su cabaña. Gowen se puso de pie algo más tranquilo por la amabilidad del viejo. «No, señor, soy huérfano. Mi madre adoptiva me trajo aquí porque no tengo más familia, pero mi madre era sacerdotisa, así que supongo que acabaré siendo druida». El anciano lo inspeccionó con curiosidad. «¿Ah, sí? Pensaba que las sacerdotisas druídicas hacían voto de castidad como nuestras doncellas y que no se casaban ni tenían hijos». «Y así es», dijo Gowen recordando algunos comentarios que había oído en boca de Eilund cuando pensaba que no la escuchaba. «Hay quien dice que yo nunca tendría que haber nacido o que mi madre y yo tendríamos que haber muerto». El anciano lo miró con cariño. «El Señor, cuando moraba entre nosotros, tuvo compasión incluso de la mujer a la que sorprendían cometiendo adulterio. También dijo que de los niños sería el reino de los cielos, y no recuerdo que preguntara nunca por el nacimiento legítimo o no de ninguno de ellos».
Gowen arrugó la frente. ¿También valía algo su alma a los ojos de aquel viejo sacerdote? Se atrevió a preguntar tras pensarlo un poco. Ante el auténtico Dios, todos los hombres son iguales, pequeño hermano, tanto tú como el resto. ¿El auténtico Dios? Repitió Gowen. Vuestro Dios, sea quien sea, ¿considera que mi alma es suya aunque yo no lo adore? La primera verdad de tu fe, así como de la mía, es que todos los dioses, sea cual sea su nombre, no son sino uno, dijo el sacerdote con suavidad. Solo hay una fuente, y ella rige igual a los nazarenos y a los druidas. Sonrió y se dirigió con dificultad hasta un banco que había colocado al lado del espino. Ya hemos hablado del alma inmortal y todavía no sabemos nuestros nombres. Los hermanos que dirigen el coro son Bron, que estuvo casado con mi hermana, y Alanus. El hermano Paulus es el último que llegó a nuestra compañía. Yo soy José, y los miembros de mi congregación me llaman padre. Si tu padre terrenal no pone ningún inconveniente, me gustaría que me llamaras del mismo modo. Gowen lo miró. Nunca vi a mi padre terrenal, y ahora está muerto, así que no hay manera de saber qué diría. Y en cuanto a mi madre, la conocí, pero no sabía. Tragó saliva recordando el sueño. No sabía que era tal. El sacerdote lo observó un momento y luego suspiró. Te has denominado huérfano, pero no es así. Tienes un padre y también una madre. En el otro mundo, empezó a decir Gowen, pero el padre José lo interrumpió. Alrededor de ti, en todo momento, Dios es tu padre y tu madre, pero también tienes una madre en este mundo, pues eres el hijo adoptivo de la joven sacerdotisa Kaylian, ¿no? ¿Kaylian joven? Gowen contuvo la risa. Para mí, que soy viejo de verdad, Kaylian no es más que una niña, le respondió el padre José con calma. El muchacho preguntó suspicaz. ¿Entonces ella le ha hablado de mí? Ya sabía que Eilund y las otras cuchicheaban sobre él. La idea de que se lo hubieran contado a los cristianos no le agradaba en absoluto. Pero el anciano se limitó a sonreírle. Tu madre adoptiva y yo hablamos de vez en cuando. En el nombre del Señor, que dijo que todos los niños son hijos de Dios, yo seré como un padre para ti. Gowen sacudió la cabeza recordando los chismes que había oído sobre los cristianos. No me querréis. Además tengo una segunda madre adoptiva, la dama de la gente antigua, de las que se llaman hadas. ¿La conocéis? El anciano sacudió la cabeza. Lamento decir que no tengo ese privilegio, pero estoy convencido de que es una persona honorable. Gowen se tranquilizó un poco, pero aún no se sentía preparado para confiar en aquel hombre. He oído decir que los cristianos aseguran que todas las mujeres son malas. Pero yo no, dijo el padre José, pues incluso el Señor, cuando moraba entre nosotros, tenía muchas amigas. María de Betania, que se había convertido en su esposa de haber vivido lo suficiente, y otra, María, de la ciudad de Magdala, de quien él dijo que estaba perdonada porque poseía mucho amor. Así que es evidente que las mujeres no son malas. Tu propia madre adoptiva, Caitlin, es una mujer muy valiosa. Yo no digo que las mujeres sean malas, sino que a veces se equivocan, exactamente igual que muchos hombres, y si algunas hacen daño, no significa que lo hagan todas. Entonces, ¿la dama de la gente antigua no es mala y su hija tampoco? El anciano no parecía ser ninguna amenaza, pero Gowen tenía que estar seguro. No conozco a la dama, así que no lo sé. Se cuentan muchas historias acerca de la gente antigua. Algunos dicen que son ángeles menores, que no tomaron partido ni por Dios ni por el maligno cuando éste se rebeló, y por eso fueron condenados a vivir aquí eternamente. Otros dicen que Eva, avergonzada por parir a tantos hijos, escondió a algunos y Dios no les infundió alma. Mis maestros me enseñaron que las hadas son espíritus que hablan por todos aquellos seres de la naturaleza que carecen de voz propia, pero seguro que Dios las creó también a ellas. Y del mismo modo que los hombres que van al país de las hadas nunca mueren, los de la estirpe ancestral que se pasean entre los hombres se vuelven mortales, y si hacen el bien, el Todopoderoso les concede un alma. En cuanto a su hija, solo es una niña,
y si es medio mortal, seguro que ya tiene alma. ¿Pueden los niños ser malos? El Señor dijo que de ellos sería el reino de los cielos. El padre José miró a Gowen y sonrió. Nos has escuchado cantar a menudo, ¿verdad? ¿Te gustaría escucharnos desde adentro? Gowan lo miró con desconfianza. Su corazón lo arrastraba hacia el anciano, mas estaba harto de adultos que le dijeran quién era y qué debía hacer. No tienes por qué, añadió el padre José, pero desde dentro suena mejor. Había hablado con voz seria, pero el muchacho vio el brillo de sus ojos y se echó a reír. Después del festival del solsticio de invierno, cuando tengamos más tiempo libre, puedes incluso aprender a cantar si lo deseas. Gowen se quedó mudo de repente. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes qué es lo que más deseo sobre todas las cosas? Pero ¿me dejará Kaylen? El padre José se limitó a sonreír. Deja que yo me ocupe de Kaylen. El gran salón de reuniones despedía una aromática fragancia a ramas de pino. Los druidas las habían cortado de los árboles que crecían a lo largo de la línea de poder imaginaria que unía la cima de la colina siguiente con Avalon. Esa línea atravesaba Thor por el noreste y se extendía hacia el punto más lejano, donde Britania sobresalía por entre los mares occidentales. Otras líneas de poder convergían en Thor por el norte y el noroeste, y estaban señaladas por piedras puestas de pie, estanques o colinas, la mayoría de estas coronadas por pinos. Kayleigh no las había explorado en persona, pero las había visto durante sus viajes espirituales. Le parecía que ese día todas ellas latían de energía. Según los cálculos de los druidas, esa noche era la más larga del año. Al día siguiente, el sol comenzaría a regresar desde el cielo austral, y aunque lo peor del invierno estaba por llegar, ya se podía empezar a esperar que volviera el verano. Lo que hacemos aquí, en este nodo de poder, pensó Kayleigh mientras daba instrucciones a Lysanda para que atara el extremo de una guirnalda a un poste, enviará reverberaciones de energía por toda la tierra. Eso era aplicable a todas sus acciones, no solo al ritual de esa noche. Cada vez sentía con más fuerza que ese refugio entre los pantanos era el centro secreto de Britania. Los romanos podrían gobernar desde Londinium y dirigir las cosas del mundo desde el otro plano, pero las sacerdotisas de Avalon, solo por el hecho de estar allí, podían encontrarse con su alma. Desde el otro lado del salón se oyó un grito. Dika, con la cara roja, se volvió hacia Gowen y comenzó a atizarle con una rama de pino. Eilund, con el entrecejo fruncido como una nube de tormenta, corrió hacia ellos, pero Kayleigh se le adelantó. Yo no te he tocado, exclamó el niño mientras se escondía detrás de Kayleigh. Con el rabillo del ojo, la sacerdotisa vio que Lysanda se escabullía y la agarró. El primer deber de una sacerdotisa es decir siempre la verdad, le dijo Kayleigh con dureza. Si decimos la verdad, ésta prevalecerá. La muchacha dirigió la mirada a Gowen y se puso aún más roja. Es que Dika se ha movido, murmuró Lysanda. Yo quería darle a él. Kayleigh se abstuvo de preguntarle por qué. A esa edad, los niños y las niñas eran como los perros y los gatos, dos criaturas distintas, tan pronto hostiles como fascinadas por sus diferencias. No estáis aquí para jugar, ya lo sabéis, dijo suavemente. ¿Pensáis que estamos colgando las ramas solo para que huela bien? Son sagradas, un símbolo de que la vida continúa cuando el resto de las ramas están desnudas. ¿Como el acebo? Preguntó Dika, cuya indignación había sido reemplazada por la curiosidad. Y el muérdago, nacido del rayo que vive sin tocar la tierra. Mañana los druidas lo cortarán con sus hoces de oro para usarlo en las pociones mágicas. Kayleigh se detuvo y miró a su alrededor. Casi hemos acabado. Ahora id a calentaros, que pronto llegará el crepúsculo y apagaremos las hogueras. Dika, que era pequeña y delgada y siempre tenía frío, se dirigió rápidamente hacia el fuego que ardía a la manera romana en un brasero de hierro forjado en el centro de la habitación. Lysanda fue tras ella. Si se meten contigo demasiado me lo dices, le dijo Kayleigh a Gowen. Son jóvenes y tú eres el único muchacho de su edad que hay aquí.
Disfruta mientras puedas de su compañía, porque cuando se conviertan en mujeres no podrán corretear con tanta libertad. Bueno, olvídalo, añadió al verlo confundido. ¿Por qué no le preguntas a Rhiannon si se le ha estropeado alguno de los pasteles que está haciendo para el festival? Los que hemos hecho los votos debemos ayunar, pero los jóvenes no tenéis por qué pasar hambre. Gowen era demasiado pequeño aún para que tal proposición no iluminara su rostro con una sonrisa, y cuando el muchacho salió corriendo, Cailean sonrió a su vez. Sin luz, el salón de las sacerdotisas se veía enorme, una prolongación cavernosa de la fría oscuridad en la que los humanos que se habían reunido allí podían perderse. Gowen se acurrucó cerca de Cailean, que estaba sentada en medio de ellos en su gran silla. A través de la túnica podía sentir el calor de su cuerpo y eso lo reconfortaba. Y así fue como se construyó la danza de los gigantes, concluyó Kia su cuento, y ni todos los poderes del mal pudieron evitarlo. Se habían reunido en el salón con la puesta de sol. Las sacerdotisas habían estado contando historias del viento y del árbol de la tierra y del sol, de los espíritus de los muertos, de las hazañas de los vivos y de los seres extraños que no son ni lo uno ni lo otro, sino que acechan en la inmensidad entre ambos mundos. La historia de Kia versaba sobre la construcción del gran círculo de piedras en la llanura central, barrida por los vientos, que se encontraba al este del país del estío. Gowen había oído hablar de él, pero nunca había estado allí. Le parecía que el mundo estaba lleno de maravillas que no había visto y que nunca vería si Cailean lo mantenía allí encerrado. Sin embargo, en ese momento se alegraba de estar donde estaba. El sonido del viento entre la paja del tejado acompañaba la voz de Kia, y a veces le parecía distinguir algunas palabras. Las sacerdotisas decían que a esa hora de la noche se paseaban poderes que no sentían ningún aprecio por los humanos, y al escuchar el susurro del viento las creyó. ¿Y los ogros? ¿No hicieron nada? Preguntó Lisanda. No exactamente, dijo Kia conteniendo una sonrisa. El más grande de ellos, cuyo nombre no pienso pronunciar en voz alta en una noche como esta, juró que enterraría el círculo de piedras en el lugar donde adoramos a la Madre, el que queda al noroeste. Una de las líneas de poder que recorren la Tierra nos conecta, y esta noche la gente que vive allí encenderá una hoguera en la piedra central. ¿Y cumplió su promesa? Inquirió por fin Gowen. Dice la leyenda que tomó un gran montón de tierra para tirarla sobre el círculo, pero la dama se lo impidió, y por lo tanto él se marchó. Si no me creéis, podéis ir a visitar la colina y comprobarlo. Está justo al oeste del círculo de piedras. Enviaremos allí a un sacerdote y a una sacerdotisa para que aprendan los ritos del equinoccio de primavera. Un fuerte golpe de viento hizo que las paredes temblaran. Gowen apoyó una mano en el suelo, convencido de que la tierra era sacudida por los pasos de un ser antiguo y enorme. ¿Y las hadas? Se preguntó. ¿Qué harían Siana y la reina? ¿Cabalgarían sobre el viento o celebrarían su propia festividad en algún lugar escondido bajo el suelo? Desde el día del lago pensaba en ellas a menudo. ¿Estamos seguros aquí? Gowen se alegró de que fuera Dika la que preguntaba. La isla de Avalon es un territorio sagrado, respondió Cailean. Mientras sirvamos a los dioses, ningún mal entrará aquí. Se produjo un largo silencio. Gowen oía el ulular del viento en el tejado. ¿Cuánto tiempo falta? Susurró Dika, para que vuelva la luz. El tiempo que te costaría subir a la cima de Thor y bajar, contestó Rhiannon, quien, como todas las sacerdotisas, tenía una asombrosa habilidad para calcular el tiempo. Entonces, los druidas que traerán el fuego ahora se encuentran arriba, dijo Gowen recordando lo que le había contado Branos. Esperan a la medianoche afrontando el frío y los peligros de la oscuridad, repuso Cailean. Ahora permaneced en silencio, hijos míos, y orad a la dama para que se encienda una llama en vuestra oscuridad, porque aunque no lo creáis, vuestra oscuridad es más negra y peligrosa que esta noche que envuelve el mundo. No dijo más.
Durante un buen rato nadie se movió. Gowen apoyó la cabeza en la rodilla de Callan. No se oía más ruido que el de la leve respiración. Incluso el viento había amainado, como si el mundo entero estuviera esperando con las almas humanas allí reunidas. Algo le tocó y dio un respingo, pero enseguida vio que era la mano de Callan que le acariciaba la cabeza. El niño se tranquilizó y sintió con asombro que algo dentro de él, que había estado congelado como la escarcha invernal, empezaba a derretirse. A medida que proseguían las suaves y regulares caricias, apoyó la cara en el muslo de la mujer y se alegró de que estuviera oscuro para que no vieran sus lágrimas. No fue un ruido sino otra cosa, quizá el aire mismo lo que lo alertó. Todavía estaba oscuro, pero las sombras que lo rodeaban parecían menos pesadas. Alguien se movió y oyó los pasos de alguien que salía por la puerta. ¡Escuchad! La puerta se abrió de par en par, dejando ver un rectángulo de azul cuajado de estrellas. Como si fueran estas las que cantaban, llegó débil el rumor de una canción. La luz surge de la oscuridad, la visión de la ceguera. Sombras, salid volando. En esta hora sagrada, la palabra mágica es pronunciada y la noche se rompe. Gowen se esforzaba por entender la letra. Alguien emitió un murmullo ahogado y él miró hacia arriba. En la cima de Thor vio una luz, una llama pequeña y titilante a la que le siguió otra y después una tercera. Las doncellas susurraron señalando en dirección a las luces, pero Gowen ya estaba atento a la siguiente estrofa. El año seguirá su ciclo, la tierra fría será liberada y encontrado lo perdido. En esta hora sagrada, la palabra mágica es pronunciada y el hielo se rompe. Una hilera de lucecitas descendía en zigzag por la ladera de Thor. Las voces se amortiguaban cuando las luces estaban al otro lado de la colina y se volvían a oír más fuertes cuando los puntos luminosos reaparecían. De la misma manera que otras veces se había embelesado con la música de los cristianos, Gowen tembló al escuchar esas melodías. Pero donde la liturgia de los monjes era una afirmación majestática del orden, las melodías de los druidas se unían y separaban, se elevaban y amortiguaban a un tiempo con la libertad y la armonía de los cantos de los pájaros. Cuando las pérdidas sean fructíferas y el dolor se vuelva alegría, la pena no lacerará al mundo. En esta hora sagrada, la palabra mágica es pronunciada y la muerte termina. Ya estaban lo bastante cerca para que las antorchas mostraran a los hombres que las llevaban. Una fila de druidas vestidos de blanco enroscada en la colina. Gowen se balanceaba inquieto, deseoso de formar parte de aquella música. Las sagradas mareas proveen del invierno surge la primavera, que nuestros cantos lo celebren. En esta hora sagrada, la palabra mágica es pronunciada y el miedo termina. Los cantores, guiados por Cunomagros y su blanca barba, se acercaron al salón. Las mujeres se apartaron para dejarlos entrar. Branos, con sus ancianas facciones iluminadas por el éxtasis de la música, se cruzó con la mirada ardiente de Gowen y sonrió. Seré bardo, pensó el niño. Seré bardo. Le pediré a Branos que me enseñe. Los que entraban lo empujaron hasta el final del salón. Después de tanto tiempo a oscuras, las luces lo cegaban. 12 antorchas relucientes iluminaban otros tantos rostros gozosos, pero cuando la vista de Gowen se afianzó, fijó su atención en una persona. Su cabello flotaba en un halo alrededor de su rostro, claro como el día, y sus ojos fulguraban. Muy despacio, un nombre fue tomando forma en su mente.
Siana. Pero la imagen que veía no era exactamente la de la niña humana con la que había paseado y le había contado tantas cosas un día de otoño. Esa noche parecía por completo una hija de las hadas. Alguien le ofreció un pastel de semillas y Gowen empezó a comer sin quitarle los ojos de encima a aquella criatura. Poco a poco, con el alimento, los sentidos humanos volvieron a él. En ese momento podía ver las pecas que poblaban sus mejillas y las manchas en el vuelo de la falda, pero quizá debido a las horas que había pasado en la oscuridad, aquella primera imagen había tenido la fuerza de una iluminación. Recuérdalo, se dijo a sí mismo, pase lo que pase, esta es su auténtica naturaleza. Recuérdalo. Tarde o temprano, todos los inviernos terminaba formulándose la misma pregunta. ¿No era posible que un día la luz no llegara y que el fuego no prendiera y la oscuridad devorara el mundo? Esa noche, como siempre, su primera reacción cuando apareció la primera llama en la cima había sido de alivio. Ese año era, probablemente, la que más motivos tenía para estar agradecida. Después de tantas tragedias, la promesa de renovación era especialmente bienvenida. Habían encendido el brasero en el centro del salón y entre eso y el calor de las antorchas, la temperatura empezó a subir rápidamente. Kellyan se abrió el manto y miró a su alrededor. Estaba rodeada de sonrisas. Hasta Eilund se permitía por una vez mostrarse contenta. El padre José había aceptado la invitación para asistir a la ceremonia después de terminar sus servicios de medianoche, acompañado de uno de sus monjes, no el malcarado hermano Paulus, sino uno más joven llamado Alanus. ¿En qué otros cuerpos, en qué otras vidas y tierras hemos esperado juntos la llegada de la luz? Se preguntó Kellyan. Cada vez que veía al padre José, le acudía a la mente ese pensamiento. Sentía un extraño consuelo al pensar que, a pesar de la confusión y la pena de sus vidas presentes, algo eterno permaneciera. Se abrió paso entre la multitud para darle la bienvenida. En el nombre de la luz os devuelvo vuestra bendición. Que la paz sea con nosotros, respondió él. Desearía hablar con vos, señora, sobre la educación de Gowen. Kellyan se volvió para buscarlo con la vista. El niño, con la cara sonrojada y los ojos como estrellas, miraba desde el otro lado de la hoguera. Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. Eilan tenía el mismo aspecto cuando la sacaron del estanque después de su iniciación. Luego, la sacerdotisa siguió la mirada de Gowen, y entonces vio a una niña de cabellos claros y rostro tan feliz y lleno de vida que parecía surgido de las llamas. Como una sombra, detrás de ella estaba la reina de las hadas. Kellyan miró al torpe muchacho y después a la luminosa niña, y sintió, como sólo podían sentirlo los que habían sido educados como ella, que se completaba un ciclo. Después de la conversación que había mantenido con la dama de las hadas, Kellyan había pensado mucho en la niña que había prometido acoger y en su futuro en Avalon. Si ya era difícil enseñar a las muchachas que provenían de las tierras de los hombres, ¿cómo iba a apañarse con una niña criada con las hadas? Pero Siana no se presentó, y con el paso de los días, esa preocupación quedó enterrada por las exigencias de la vida cotidiana. Padre, ahora hablaremos del niño, pero hay alguien a quien debo saludar, le dijo con prisa. La mirada del hombre siguió la de la sacerdotisa, y los ojos se le abrieron como platos. Ya veo, y lo comprendo. El chico me habló de ellas, pero no acababa de creerlo. Desde luego el mundo sigue siendo un lugar lleno de maravillas, repuso. Cuando Kellyan se acercó, el hada salió de las sombras para saludarla. Tenía el don de captar toda la atención cuando lo deseaba, y la conversación se detuvo cuando aquellos que no habían reparado en su presencia la vieron de repente allí en medio. He venido, dama de Avalon,
para reclamar el favor que me prometisteis. La voz apagada de la dama atravesó el salón. Esta es mi hija. Os pido que la eduquéis para ser sacerdotisa en este lugar. Le doy la bienvenida, respondió Keilen, pero en cuanto a la educación, tendrá que ser ella y nadie más que ella quien tome esa decisión. El hada murmuró algo, y Siana dio unos pasos al frente hasta quedarse delante de Keilen. Tenía la cabeza gacha y la luz del fuego sacaba destellos de su cabello. Sé que estás aquí con el consentimiento de los tuyos, pero ¿has venido por tu propia voluntad, sin amenazas ni coacción de ningún tipo? Le preguntó la sacerdotisa. Sí, señora, contestó la niña con voz baja pero clara, consciente de que la miraba todo el mundo. ¿Prometes que vivirás en paz con las mujeres de este templo y las tratarás como a una madre o a una hermana de tu propia sangre? Por un momento Siana miró hacia arriba. Tenía la profunda mirada de su madre. Con la ayuda de la diosa, así lo haré. Durante el período de formación, las doncellas que educamos pertenecen a la dama y no deben entregarse a ningún hombre, excepto si la diosa así lo requiere. ¿Acatarás esa norma? Lo haré. Siana sonrió con timidez y miró al suelo. Entonces te doy la bienvenida entre nuestras doncellas. Cuando crezcas podrás, si la diosa te llama, tomar los votos como sacerdotisa. Por el momento, estas son las únicas obligaciones que te atan. Luego abrazó a la niña y por un instante se quedó embriagada por el dulce aroma de su pelo. Después se separó de ella, y una por una, todas las demás se acercaron a saludar a su nueva hermana, y las dudas y los rostros ceñudos, incluido el de Eilund, desaparecieron en cuanto tocaron a la doncella. Keilen miró a su madre y vio una sonrisa en sus ojos oscuros. La ha protegido con un hechizo para que la aceptemos, pensó Keilen. Pero eso se tiene que acabar. Si Anna debe ganarse su lugar aquí, de otra forma no le haremos ningún bien. Aunque por otra parte la niña ya debería enfrentarse a suficientes problemas, acatar la disciplina del templo y aprender a vivir en el extraño mundo humano, seguro que un pequeño hechizo para que empezara con buen pie no tenía nada de malo. Esta es Dika y esta Lisanda, le presentó a Siana a las dos últimas de la fila. Las tres compartiréis la cabaña que está junto a las dependencias de la cocina. Tu cama te espera, ellas te enseñarán dónde poner tus cosas. Luego inspeccionó la túnica de Siana, de lana natural bordada con hojas y flores, y sonrió. Venga, ve y come algo. Por la mañana te buscaremos una túnica como la de las otras doncellas. Hizo un gesto como para despedirlas y Lisanda, siempre la más atrevida, tomó la mano de Siana. Las niñas se fueron y al momento Keilen oyó el murmullo de la voz de Dika y una risa como respuesta de Siana. Tratadla bien y será una bendición para vos. En este día habéis ganado mi gratitud. Keilen se dio cuenta de que esas palabras no habían sido pronunciadas en voz alta. Se volvió y comprobó que la reina de las hadas había desaparecido. De repente, la sala se llenó de voces y risas cuando las que llevaban todo el día ayunando se lanzaron por los manjares de las mesas. A los romanos les habría parecido comida de lo más normal, pero los habitantes del templo, acostumbrados a cereales, verdura y quesos sencillos, los pasteles de frutas y miel, los guisos de liebre y el venado asado, les resultaban irresistibles. ¿Así que esa es la hija de la dama de la gente antigua de la que me ha hablado Gowen? Preguntó el padre José acercándose a Keilen. Así es. ¿Os complace su llegada? Si no fuera así, no habría permitido que tomara los votos. No es de vuestro rebaño. Ni del vuestro, padre, repuso Keilen. No os equivoquéis. Tomó una manzana de un cesto y le dio un mordisco. El padre José asintió con la cabeza. Me ha impresionado ver a su madre. Pertenece a las gentes que estaban aquí antes de los britanos. Hay quienes aseguran que antes
que cualquier ser humano. Desde luego ya estaban cuando las gentes sabias vinieron del territorio hundido a estas orillas. No sé muy bien quién o qué es la dama de la gente de los bosques, repuso Kaylian, pero una vez me ayudó cuando más lo necesitaba. Los de su raza poseen una sabiduría que nosotros hemos perdido. Me gustaría traer a las gentes antiguas y su conocimiento entre nosotros. Y ella ha prometido enseñar a mi hijo adoptivo, Gowen. Es de Gowen de quien quería hablaros, dijo el padre José. Es huérfano, ¿no? Sí. En ese caso, en el nombre del Maestro que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. Permitid que vuestro hijo adoptivo sea mío también. Me ha pedido que le enseñemos nuestra música. Si la niña también desea aprender, será también mi hija y la hermana de Gowen en Cristo. ¿No os preocupa que hayan hecho votos a los dioses antiguos? Preguntó Kaylian. Uno de los druidas había sacado el arpa y empezaba a tocar. Gowen estaba a su lado observando los destellos de la luz en las cuerdas. Yo no pongo objeción alguna al hecho de que haya tomado los votos entre los vuestros, dijo el padre José tras suspirar, pero al hermano Paulus quizá no le guste mucho. Acaba de llegar y cree que incluso aquí, en el fin del mundo, hemos de convertir a todo aquel que encontremos en nuestro camino. Lo he oído hablar, dijo Kaylian con un tono ligeramente grave. Piensa que si permitís que quede un solo pagano, habréis fracasado en vuestra misión. ¿Debo entonces prohibir a Gowen que tenga relación con vosotros? No quiero que sea nazareno. Eso es lo que Paulus cree, prosiguió el padre José. En ningún momento he dicho que yo comparta su opinión. Un hombre que renuncia a su primera fe es probable que se convierta en apóstata también de la segunda, y creo que eso también vale para las mujeres, sonrió con dulzura. Tengo un gran respeto por aquellos que profesan vuestra fe. Kaylian suspiró y se relajó. Sabía que podía confiar a cualquiera de sus jóvenes pupilos al padre José. Por otra parte, acabo de oír cómo le habéis pedido a la doncella que escogiera libremente. La fe que profesa el muchacho será entonces la de su propia elección. Por un instante Kaylian lo miró y después sacudió la cabeza y sonrió. Tenéis toda la razón. En ocasiones olvidamos que en las elecciones confluyen a veces varios deseos. No solo cuenta mi voluntad, ni siquiera la suya, sino también la de los dioses. Entonces le tendió la mano al anciano. Ahora tengo que ir a ver si Siana se ha instalado. Muchas gracias por vuestra amabilidad para con Gowen. Él es muy importante para nosotras. Ofrecerle mi amabilidad es un privilegio para mí, le aseguró el padre José. También yo debo irme, pues nos levantamos al alba para adorar a nuestro Señor, y después tendré que justificar mi decisión ante el hermano Paulus, que me tiene por demasiado tolerante con los paganos. Pero mi maestro me enseñó que la verdad de Dios es más importante que las palabras de los hombres, y que en sus cimientos todas las fes son una. Kaylian miró a José y la imagen tembló como si la viera a través del fuego. Después, durante un momento, lo vio más alto, un hombre en la flor de la vida, con una espesa barba negra. Vestía un hábito blanco, pero el símbolo que llevaba colgando del cuello no era una cruz. Y también ella era más joven e iba envuelta en velos negros. Y esta es la primera de las grandes verdades. Las palabras procedían de las profundidades de sus recuerdos, que todos los dioses son uno y que ninguna religión es tan grande como la verdad. Que la verdad permanezca, respondió sencillamente el padre José, y los dos iniciados en los misterios sonrieron.